Elecciones presidenciales de 1910. Estas se llevaron a cabo en dos partes. La primera parte se realizó el 26 de junio de 1910 y la segunda parte el 10 de julio del mismo año. Los partidos políticos que había en candidatura fueron Partido Nacional Reeleccionista, a cargo del general Porfirio Díaz; Partido Nacional Democrático, Francisco I. Madero; Partido Nacional Reeleccionista, José Limantour; Partido Independiente, Valentín Reséndiz; Partido Nacional Unionista, Teodoro Dehesa; Partido Independiente, Vicente Sánchez. En estas elecciones resultó ganador Porfirio Díaz, del Partido Nacional Reeleccionista, el cual obtuvo el 98% de los votos, y quedando como vicepresidente Ramón Corral Verdugo, del Partido Nacional Antirreeleccionista. Gobierno de Madero. Francisco I. Madero asume la presidencia del país el 6 de noviembre de 1911. Su mandato se caracterizó por encabezar un gobierno democrático. Además, siempre buscaba lo mejor para el país. Sin embargo, nunca abusó de su poder, ya que les negó los tratos injustos a Estados Unidos, como el aprovechamiento de los recursos del país. Esto era uno de los tratos especiales que el dictador Porfirio Díaz le daba a Estados Unidos. Madero se caracterizó por ser un hombre honesto e inocente, pero esto no fue de su ayuda, ya que todos se aprovechaban de él. Es por eso que Victoriano Huerta lo quería matar y quitar de la presidencia con ayuda del embajador de Estados Unidos. Para esto lanzan el Plan Ayala. Plan de Ayala. El Plan de Ayala fue lanzado por Emiliano Zapata en noviembre de 1911. En este plan se desconoció a Madero como jefe de la revolución y como presidente. Además, se nombró a Pascual Orozco como jefe de la revolución y se expropiaron las tierras a los campesinos. Decena trágica. Recibe este nombre ya que fue un lapso de 10 duros días de enfrentamiento, del 9 a 19 de febrero de 1913, durante el gobierno de Francisco I. Madero. Esta serie de enfrentamientos ha sido el golpe de Estado más fuerte que ha sucedido en México. Una de sus causas fue que el embajador de Estados Unidos, Wilson, se une con Victoriano Huerta para quitar de la presidencia a Madero y matarlo, ya que Madero no les quiso dar tratos especiales como se los daba Porfirio Díaz. Uno de estos eran aprovechar los recursos de México sin que nadie lo supiera. Gustavo Madero, hermano de Francisco, le advierte de esto, pero Francisco no le cree. Es por eso que Huerta y Wilson se aprovechan y lo matan. Uno de los lugares más destacados de estos enfrentamientos es la Ciudadela, en donde se encontraban los que estaban en contra de Madero. Gobierno de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, tras haber acabado con Madero, llega a la presidencia en febrero de 1913. Durante su gobierno todos peleaban por su cuenta exigiendo diferentes intereses. Llenó el gabinete y militarizó el país en los acampado se encontraba un regimiento. Tras darse cuenta que Huerta era quien había boicoteado a Madero, se levanta Locamente enamorada del además el sargento, presidente de Estados popular Unidos entre la se tropa molesta era con el embajador de Estados Unidos, la mujer que el sargento ya que idolatraba, este le había ayudado a Huerta. que además de Así que ser el presidente valiente de era Estados bonita, Unidos decide desconocer que a hasta el Huerta mismo como coronel la existía la respetaba. posibilidad del perdón de Y Estados se Unidos hacia Huerta con la oía condición de que éste que siguiera con el pacto de la decía embajada. Huerta se negó aquel sin que dudarlo, así que tanto Estados la Unidos concedió el quería. pacto, pero nuevamente Huerta se negó. Si Adelita se El gobierno de fuera Huerta con culmina otro, con el Plan de la Guadalupe, seguiría creado por por tierra y Venustiano por Carranza, mar. firmado por Si por Zapata. mar en un buque de guerra, si por tierra en un Plan de tren Guadalupe. militar. En este plan se desconoció a Victoriano Huerta como presidente y se estableció a Carranza como jefe de la revolución y como presidente interino. El Plan de Guadalupe fue creado por Carranza el 23 de marzo de 1913 y fue firmado por Villa y por Zapata. El movimiento constitucionalista fue un movimiento a manos de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Lo que dio inicio a este movimiento fue el Plan de Guadalupe, creado por Venustiano Carranza. El plan decía que querían desconocer a Victoriano Huerta como presidente.
se quería establecer a Carranza como jefe de la revolución y como presidente interino. Ese movimiento duró de 1913 a 1917. Al estar ya Venustiano Carranza como presidente interino, su propósito era crear una nueva constitución para tener con qué pelear en la revolución. Así que con esto termina esta etapa, al Venustiano Carranza crear la Constitución de 1917. Invasión norteamericana de 1914. Una de las más grandes causas de esta invasión fue la crisis en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Estados Unidos, al darse cuenta de la situación que estaba viviendo México, decide venir, ofrecer su ejército y además defender lo que era la gente de Estados Unidos que se encontraba en el país, ya que sabía que seguían habiendo guerras después de lo ocurrido en la revolución. Carranza, en aquel entonces presidente interino, rechaza totalmente el ejército. Estados Unidos entonces decide tomar el puerto de Veracruz. Lo que culmina con esta intervención fue que finalmente Estados Unidos se retira sus tropas del puerto de Veracruz y reconoce a Carranza como presidente interino y le da su total apoyo. Convención de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes fue una importante reunión que tuvo lugar durante la Revolución Mexicana. La convocatoria de la convención se dio el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza, jefe del ejército constitucionalista. En esta primera reunión, Carranza da el informe de la lucha revolucionaria y les entrega la carta de renuncia, pero ni Villa ni Zapata aceptan esta carta. La segunda reunión se dio el 16 de octubre de 1914, en el cual Villa y Zapata desconocen a Carranza como jefe de la revolución, con la condición de que Carranza les entregara tierras, ya que era lo que ellos exigían. Carranza responde que necesita una constitución bien establecida para poder darle las tierras que ellos pedían. Constitución de 1917. El 5 de febrero fue promulgada la Constitución de 1917, política de los Estados Unidos mexicanos, por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios de 1910. La Constitución de 1917 fue la primera de la historia en incluir los derechos sociales. Sus artículos más importantes son: el artículo 6. Establece que la educación básica debe ser gratuita, laica y obligatoria. El artículo 27. Declara que las tierras y las aguas que forman parte del territorio de la nación y los recursos del subsuelo son en primera instancia propiedad de la misma. El artículo 123 contiene las determinaciones sobre el trabajo y la previsión social, otorga derechos y obligaciones a los trabajadores. Y si acaso Gobierno de Venustiano Carranza. El gobierno de Carranza duró de 1914 y mi cadáver lo van a sepultar, que comenzaron a levantarse en huelga la mayoría de los trabajadores. Carranza durante su gobierno busca darle más bienes a quienes menos lo necesitaban, quienes eran de la clase alta, así que dejó por un lado aquellas las necesidades de la clase baja, le resta poder al ejército y hace lo posible para eliminar a los científicos. Venustiano Carranza además establece el derecho a respetar los asuntos internos de las diferentes naciones. La nación vecina no se involucraría a menos que la otra nación quisiera. Zapata se convirtió en una gran amenaza para Carranza, así que este toma cartas en el asunto y manda matarlo en la hacienda chinameca. Su gobierno culmina con el Plan de Agua Prieta, creado por el Grupo Sonora, que eran Elías Calles, Álvaro Obregón, en lo alto de una abrupta serranía. Movimiento obrero. La principal causa de este movimiento fue la crisis económica, ya que después de esta se realizarían una serie de huelgas en 1915. Quienes primeramente se unieron a este movimiento fueron maestros, choferes y panaderos. Durante los primeros meses de 1916, las huelgas por reivindicaciones económicas
se generalizaron, principalmente en la capital, donde la presión es tal que el 31 de julio de 1916 estalla la huelga general, la cual es impulsada por el naciente Sindicato Mexicano de Electricistas y apoyada por la Casa del Obrero Mundial. Esto para Carranza significó mucho peligro, ya que el país estaba sin estabilidad. Entonces Carranza organizó al batallón, quienes eran sus aliados, y ellos se iban a encargar de eliminar las huelgas en la COM, la Casa del Obrero Mundial. La COM es eliminada de tal manera que Carranza ordena la suspensión de derecho de reunión y amenaza con pena de muerte a quienes promuevan actividades sindicales. Al eliminar la COM, Carranza crea la CROM, que es la Confederación Regional Obrera de México, la cual fue el sindicato más importante. La CROM no se ajustaba a necesidades de los trabajadores, sino a las del Estado capitalista. Ellos tenían su sindicato, pero no se podían reunir, no se podían quejar de sus jornadas de trabajo, ni mucho menos levantarse en huelgas.